Hablemos ahora de los criterios de persuasión, convencimiento y contundencia, criterios fundamentales en la redacción del texto jurídico. Vamos a comenzar diciendo que cuando presentamos una información, en este caso en un escrito jurídico, y la argumentamos debidamente, podemos alcanzar nuestra meta de convencer de algo a quien nos lee, lo cual en la mayoría de los casos es nuestra intención principal. Debemos recordar que cuando nos comunicamos, en este caso por medio de las palabras escritas, nuestro objetivo no es de ninguna manera obligar al lector a que piense igual de nosotros o a sobreentender el hecho de que lo que estemos diciendo sea cierto porque sí. Nuestra finalidad es convencerlo de la contundencia, de la lógica de nuestra argumentación, a pesar de que ese lector no esté necesariamente de acuerdo con nosotros. Comunicarse de una manera eficiente, sobre todo en el documento jurídico, es intercambiar las ideas, no imponerlas, es explicarlas, no imponerlas. La argumentación, condición definitoria de los escritos jurídicos, se sostiene entonces en el intercambio, no en la imposición. ¿Cómo logramos eso? Bueno, veamos. La intención de un documento, aunque sea la determinación o la sentencia, debe tomar en cuenta lo que sea conveniente para que el receptor nos entienda. De lo contrario, será un documento que resultará vacío y sin contundencia. ¿Cómo logramos eso? Veamos. El documento será más convincente en la medida en que el razonamiento y las argumentaciones sean más consistentes desde el punto de vista administrativo, legal, técnico, jurisprudencial, contextual. Se deben tomar en cuenta los razonamientos lógicos y valederos que muevan al lector y receptor de nuestros escritos a convencerse de nuestras explicaciones. Probablemente para ello tengamos que considerar la oportunidad, la conveniencia, la posibilidad real, los costos, los riesgos y todos aquellos elementos que puedan fortalecer la contundencia, la coherencia y la lógica de nuestros escritos. En el contexto que nos compete, en el contexto jurídico, solemos trabajar obviamente con comerciantes, administradores, obreros, industriales, otros abogados, ingenieros, militares, etc. Todas sus perspectivas, opiniones y características deben ser tomadas en cuenta de alguna manera y ser integradas de una manera, digamos, consensuada con el discurso para que nuestra argumentación realmente le proponga una idea comprensible, manejable, aceptable para él. Cada día es más importante integrar la respuesta legal a la respuesta interdisciplinaria. Por muy lógica y consistente que sea una respuesta legal, si está desvinculada de los otros aspectos racionales del problema y que muevan al lector a persuadirse, será una respuesta inútil. No convencerá a esos lectores y no contribuirá a la comunicación, en este caso a la solución real del problema. Al ejercer su influencia sobre la sensibilidad de los receptores, aquí es donde está la clave, la persuasión despierta en ellos sentimientos y emociones, captando después su voluntad y forzando, en el buen sentido de la palabra, sus acciones a medida que van leyendo el texto. Sin embargo, debemos aclarar que la persuasión se desarrolla de manera gradual, a través de una argumentación retórica en función de ciertos recursos, pero solo será válida respecto de un tiempo, una cultura y un receptor determinado. En este caso, el lector a quien nos estamos dirigiendo. Eso es fundamental. Entonces, el tono de nuestra argumentación, de nuestro documento, debe convencer de manera objetiva. La construcción del mensaje debe ser objetivo, que invite al lector a vincularse con él, más no desde la presión y el dictamen imponente. Sin ser endeble, sino seguro, amable, sereno, mesurado y sobre todo convincente, un redactor persuade más y logra que el lector encuentre que lo que se le propone se conecta con verdades, valores y principios que a él como lector le parezcan razonables y no imponentes. No se trata de ser dócil con nuestra posición o con nuestro marco de ideas. Se trata de que esa idea que intentamos que llegue al lector sea más digerible para ese receptor. La principal herramienta o vehículo de comunicación en la redacción son las palabras. Y ahí entonces, para contribuir a esto que estamos diciendo, es importante escoger la palabra más oportuna y apropiada y una combinación adecuada y establecer un tono atractivo y atrayente, convincente. Todo esto debe ser pilar en la argumentación y persuasión necesarias en la documentación en documentos dirigidos a nuestra contraparte, a nuestros
colegas, a funcionarios, a jueces, a clientes, etcétera, público general. El uso pertinente y adecuado de las palabras, del tono, de la estructura en la escritura no depende exclusivamente de los términos en sí mismos, tampoco de las ideas, ni al solo dominio de una cantidad de criterios, de palabras y de conceptos. El manejo pertinente, convincente, persuasivo de las ideas depende principalmente de las circunstancias y de las implicaciones de los involucrados.